Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está nuestra audiencia? La audiencia de los sábados de Serafros. Comenzamos este nuevo programa aquí en Casa Radio, la radio de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, junto a nuestra querida audiencia, junto a diferentes integrantes de Entre Afros y a quienes nos escuchan también desde fuera de la provincia de Entre Ríos. Así que hacemos llegar un saludo a cada uno y a cada una de esas personas que nos hacen saber que están presentes cuando nos escriben, cuando nos envían saludos, comentarios. En esta nueva edición de Serafros, como siempre, vamos a abordar temáticas referidas a la comunidad afro. Y hoy, específicamente, vamos a centrarnos en un tema que para muchos entrerrianos y muchas entrerrianas es familiar. Hablaremos de los candombes, así como suena, en plural. ¿Y por qué? Bueno, porque no solamente vamos a hablar del candombe del litoral, que es ese candombe del que venimos hablando en otros programas. El candombe del litoral, acerca del cual ha investigado Pablo Suárez, nuestro querido compañero, amigo, músico e investigador. Pero además vamos a hablar de algunos otros tipos de candombe que existen y que no todo el mundo conoce, que van más allá del candombe litoraleño y más allá del candombe montevideano, que muchas veces es el más conocido. Para eso hoy tendremos como invitado al licenciado Norberto Pablo Sirio, quien se ha dedicado a investigar sobre la temática, no solo desde lo conceptual, sino fundamentalmente trabajando junto a los y las protagonistas de estas prácticas culturales. Y vamos a recibir a Pablo con un poema que hemos leído en programas anteriores, un texto del autor Juan Jiménez en su libro Paraná, capital de la Confederación Argentina, Recuerdos históricos, de 1906. Juan Jiménez titulaba este texto Candombe y decía así: el barrio de San Miguel era el barrio del candombe de morenos. Los parajes donde estas diversiones tenían lugar eran frente a la escuela Sarmiento, que entonces era todo despoblado, no existiendo más que unos ranchos y unos cuantos ombúes. Otro frente a la casa del profesor Demetrio Méndez, a media cuadra de la citada plaza. Y el otro, que era el centro principal y más concurrido, quedaba en calle San Martín, a una cuadra al norte de la misma plaza. El baile del candombe era así. Un grupo de morenos con tamboriles de forma cúbica formaban rueda. En el centro entraba una pareja que se turnaba de a rato en rato y al son de los tamboriles que golpeaban con las manos y del canto unísono, monótono y sin ninguna variante, canto que hacían todos, danzantes y músicos, empezaba el baile dentro de aquel reducido círculo. Cantaban en su idioma africano. Preguntándole a uno de ellos sobre el significado de aquel canto tan monótono y tan insulso, me contestaba que en su idioma africano quería decir: el yacaré está en la laguna está el yacaré está en la laguna, cuidado con el yacaré. Esta raza que tenía su asiento en estas regiones era de origen africano, esclavos vendidos por sus amos y que después, por las humanitarias leyes de nuestros gobiernos aboliendo la esclavitud, habían podido recobrar su libertad. Esos esclavos y sus descendientes eran hoy ciudadanos del país, con las prerrogativas, con todos los derechos del hombre libre. La concurrencia a aquellos parajes era numerosa. El día de fiesta, por la tarde y por las noches,
las familias y caballeros de todas las clases sociales iban y venían como oleadas que se suceden unas tras otras a gozar de aquel punto de reunión. Aquello era una romería. De esta manera intentamos revivir de alguna forma aquellos momentos que se vivían en el barrio del Tambor de Paraná, sin dejar de darnos cuenta que este texto tiene que ver con un autor que lo mira más bien desde afuera, ¿no? Claramente Juan Jiménez no era un esclavizado o una esclavizada, ni tampoco un liberto, y eso se deja ver en su letra, ¿no? En sus textos, cuando habla de que los esclavizados y las esclavizadas tocaban y danzaban ritmos monótonos, que dando a entender como que no tenían demasiado sentido, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle entonces a Pablo Sirio qué piensa al respecto de esto, de esta manera en que Juan Jiménez revive aquellos momentos en los que se danzaba y se tocaba candombe del litoral en nuestro barrio del Tambor de Paraná. Te damos la bienvenida, Pablo. Para nosotros es un gusto recibirte en Serafros y escuchar todo lo que tenés para contarnos acerca de los candombes, como siempre manifestás. Inicialmente, preguntarte, ¿cómo comenzás a ir más allá del candombe montevideano y a partir de qué hechos puntuales surge en vos este interés por conocer más acerca del candombe que desarrollaban y siguen desarrollando los y las afroargentinos y afroargentinas? Como siempre se dijo que los negros, como se decía en ese momento, los morenos, hoy afroargentinos, habían desaparecido y con ellos todas sus prácticas culturales, se hizo un doble certificado de defunción biológico y cultural sobre nuestra negritud. Es por ello que cuando se hablaba hasta hace pocos años de candombe, se hablaba de candombe a secas porque era sinónimo de Uruguay o Montevideo. Tocar candombe era tocar candombe uruguayo o montevideano. Ese panorama empezó a cambiar hacia 2007 con los estudios que comencé a hacer con la comunidad afroargentina de Buenos Aires, pero que ya venía realizando desde hace varios años en Corrientes y Chaco, donde ahí tomé conocimiento de candombes autóctonos. En Corrientes, 2 tipos de candombes, uno en Saladas y uno en el barrio Cambacuá, y en Chaco, un candombe en Resistencia, que a los fines prácticos podríamos llamar también por sus gentilicios, candombe cambacuacero, candombe resistenciano y candombe saladeño. También en el norte de Santa Fe fui tomando conocimientos de un candombe autóctono en Villa Guillermina. No todos esos candombes estaban vigentes cuando los estudié, algunos empezaron a reinventarse, como el candombe cambacuacero en el culto a San Baltasar. Y después cuando empecé con el candombe porteño en 2003, puntualmente, me di cuenta de la enorme vigencia que tenía ese género y del enorme desprecio académico que padeció al negar su contemporaneidad y su autoctonía. En esa línea empecé a hablar de candombes en plural y instar a los que cultivan candombe uruguayo a que digan que se llama candombe uruguayo o montevideano, porque eso en primer lugar explica más precisamente qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo quiero tocar candombe uruguayo con mis tambores de candombe porteño, no puedo, porque los tambores son distintos, las formas de tocar son distintas, etc. Entonces, decir toco candombe es casi no decir nada. Y por otro lado, eso ayuda a la visibilización de nuestros candombes, porque hasta la fecha se conocen cerca de 13 o 14 candombes argentinos, todos igualmente argentinos. En un comienzo también se hablaba del candombe porteño como candombe argentino. Eso es un vicio unitario que nos quedó de la época antigua,
cuando en realidad todos los candombes de nuestro país son argentinos. Y en esa línea yo creo que ya se está haciendo conciencia social de que hay que referirse específicamente a qué candombe uno está tocando para que el otro pueda entender de qué estamos hablando. Sobre la cita que leíste del candombe paranaense, es una de las pocas que se conservan, hay 4 o 5 citas de ese tipo. Sí, están hechas por gente de la sociedad envolvente, con cierto interés sobre esas culturas, pero también con cierto desprecio, en el sentido de que no buscaban comprenderlas en su sentido profundo, sino que las descripciones de esos candombes hablan más de los parámetros culturales de esas personas que del candombe propiamente dicho. Por ejemplo, al decir que eran monótonos, en realidad están evaluando ese candombe desde los parámetros de la música occidental, en donde la variación y la complejidad es un atributo importante. Pero bueno, es lo que hay. El candombe paranaense, en principio, no se conoce su vigencia. Yo estoy tratando de tampoco hablar de desapariciones de músicas, porque vivimos en un país de ausencias y porque en realidad, más que desapariciones, no se conocen cultores actuales. Eso sería el término correcto. Como se está usando en lingüística sobre las lenguas aborígenes. Pasó con el chaná, por ejemplo, que se declaró una lengua extinta hasta que hace unos años apareció un hablante y bastante competente, Don Blas. En esa línea, en lingüística se habla de cualquier lengua, ¿no? La lengua cacán del noroeste argentino. No se conocen hablantes actuales, es el término correcto, más que decir está desaparecida o se extinguió. Pero bueno, el candombe paranaense no se conocen cultores actuales, lo que hay son algunas citas que hay que tomarla con pinzas, pasarle un tamiz interpretativo y Entre Ríos es una provincia muy interesante desde el punto de vista de la negritud y como vos sabés, hace poco se empezó a estudiar la cultura afro de la Capilla, más conocido como ingeniero Miguel Sájarov. Y ahí el trabajo que realizamos con unos arqueólogos el año pasado, en 2 viajes que hicimos en 2019, documentamos distintos géneros musicales autóctonos, entre ellos uno que ellos llaman candombe, que podría llamarse candombe maneco o candombe capillero, a los fines analíticos. Y de ese candombe quedan relatos. He logrado con algunas de las manecas entrevistadas que toquen el ritmo de llamada que recordaban que se hacía en los tambores. Pude reconstruir a través de su memoria oral cómo eran esos tambores, en qué idioma se cantaban, cómo era el baile. Y de esa manera yo creo que vamos pluralizando el candombe y ya, por ejemplo, Entre Ríos tuvo 2 candombes autóctonos, ¿no? En La Capilla y en Paraná. Quién sabe, investigando otras localidades, otros lugares de la provincia, aparezcan otros vestigios históricos de candombe o vigencias de candombes que desconocemos. Con esto, para cerrar, quisiera llamar a la atención al discurso académico argentino que históricamente se apresuró en celebrar la extinción de pueblos no blancos y de sus culturas. Y ha tenido que dar marcha atrás en varios casos porque la realidad se impone a las verdades de escritorio. El caso Chaná es uno en lo que respecta a la lengua y el caso de las músicas afroargentinas y los afroargentinos en carne y hueso es otro. Muchas gracias, Pablo, por cada aporte sumamente interesante. Y bueno, vamos a seguir entonces preguntándote, sacándonos algunas dudas. Y esta pregunta tiene que ver con considerar que si bien de alguna manera tu trabajo ha transitado por diferentes momentos y siempre tuvo un fundamento desde lo conceptual,
Es cierto que has acompañado a diferentes integrantes de la comunidad afroargentina en el trabajo de reconocimiento y puesta en valor de estos candombes argentinos de los que hablábamos. Contanos un poco cómo se fue dando ese proceso y el significado que crees tuvo para las comunidades de afroargentinos y afroargentinas junto a quienes trabajaste y para vos también como profesional. Muchas gracias, Pablo, por cada aporte sumamente interesante. Y bueno, vamos a seguir entonces preguntándote, sacándonos algunas dudas. Y esta pregunta tiene que ver con considerar que si bien de alguna manera tu trabajo ha transitado por diferentes momentos y siempre tuvo un fundamento desde lo conceptual, es cierto que has acompañado a diferentes integrantes de la comunidad afroargentina en el trabajo de reconocimiento y puesta en valor de estos candombes argentinos de los que hablábamos. Contanos un poco cómo se fue dando ese proceso y el significado que crees tuvo para las comunidades de afroargentinos y afroargentinas junto a quienes trabajaste y para vos también como profesional. Sí, efectivamente, mi trabajo es como antropólogo. Los antropólogos no investigamos objetos, sino sujetos. De esa manera, entiendo que el estudio de la música afroargentina y en general de la cultura afroargentina que vengo desarrollando ya hace como unos 30 años, tiene que ver directamente con los procesos sociales de emergencia y de reemergencia de estos colectivos de la diáspora africana en lo que hoy es la Argentina, y de en esa línea mi trabajo es con ellos. Dicho en otras palabras, yo no estudio a los afroargentinos, sino estudio con los afroargentinos. ¿Por qué? Porque ellos también están estudiándose a sí mismos y están estudiando a la sociedad argentina y al Estado-Nación en cuanto inventor de una identidad cultural blanca. Y en esa búsqueda de conocimiento estamos caminando la misma senda. De este modo, las preocupaciones de los afroargentinos son mis preocupaciones y viceversa. En esa línea, a veces mi trabajo está mal entendido como que trabajo con Misibamba o soy de Misibamba, por decirlo en forma coloquial, y se crean malentendidos intencionales que ponen en tela de juicio los criterios de valoración de los afroargentinos y de lo fácil que es engañarlos para sacarles provecho. Y se habla, por ejemplo, de los negros de Sirio. Ya es un término muy usual en las redes a mis espaldas. Ni a ellos ni a mí nos preocupan esas cuestiones porque son falsas. Lo importante es que en este tránsito de búsqueda identitaria, de construcción identitaria, de conocimiento del pasado y del presente, trabajo mancomunadamente con prácticamente todas las asociaciones afroargentinas que funcionan de verdad, no las otras que son un sello de goma y unipersonales, ¿no? Me refiero históricamente, comencé trabajando en el litoral con el culto a San Baltasar, mucho después comencé en Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe y más cercanamente la provincia de Entre Ríos y Chaco. Y varias asociaciones de esas provincias tengo muy buenas relaciones y vamos transitando juntos este camino de búsqueda del conocimiento, que en definitiva es eso. El conocimiento es una herramienta de poder para conocernos mejor y para que otros nos conozcan mejor. Cuando uno te escucha siempre aprende, aunque hemos estado presentes en muchísimas de tus charlas, siempre descubrimos algo nuevo en tus relatos, de la misma manera que cuando los compartís con, por ejemplo, la familia de la asociación Misibamba, una siempre vuelve con el alma llena, ¿no? Y ahora sí,
lamentablemente, ya a modo de cierre de esta entrevista, quisiéramos pedirte que compartieras con nosotros, con nosotras y la audiencia la experiencia que viviste justamente junto a la familia La Madrid de la Asociación Misibamba en la elaboración del trabajo que titularon Música Afroporteña, compartiendo nuestro candombe. El CD documental Música Afroporteña, compartiendo nuestro candombe, es la concreción de un largo anhelo de los afroargentinos del tronco colonial de Buenos Aires que mantienen la práctica del candombe porteño desde hace siglos. Ese trabajo surgió como una iniciativa de la Asociación Misibamba que pude materializar a través del Instituto Nacional de Musicología, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, que es donde trabajo, y tengo radicado mi proyecto sobre música afroargentina. La idea era que no solamente editar un CD de música de candombe porteño, que eso lo puede hacer cualquiera hoy en día con la tecnología que hay y los costos, sino que lo edite el Estado, lo cual no es poca cosa, porque de esa manera el Estado está reconociendo explícitamente la presencia contemporánea de los afroporteños y de una música que reconocen como propia. De ese modo, todo el contenido del CD, desde el diseño de la tapa, el título, las fotografías y desde ya los audios y el orden de los audios, fue trabajado con los diversas referentes de la comunidad afroporteña con las cuales yo trabajé, que no son solo la familia La Madrid. También está, por ejemplo, Rita Montero, que ya falleció en 2013, pero todo ese contenido es un gran trabajo de coautoría comunal, en el cual, por cuestiones legales y de adscripción académica, yo quedé como autor formal, pero es un gran trabajo de conjunto. Y el CD, si es interesante el comentario, quizás lo más importante del CD a nivel representacional no está en la tapa, sino en la contratapa, en la parte de atrás, que es el escudito argentino. Solamente las publicaciones oficiales que hace el Estado pueden llevar el escudo nacional. De esta manera, no es un CD más, sino que es el CD que reconoce oficialmente el Estado-Nación argentino a los afroporteños y su música, el candombe porteño o candombe de Buenos Aires, como ellos lo llaman. Qué bueno, Pablo, esto que comentás en relación al reconocimiento del Estado-Nación hacia los afroporteños y las afroporteñas y sus manifestaciones culturales, no solo en el pasado, sino también en el presente. Y esto es un proceso que se está dando también a un nivel más federal en las distintas provincias. Son cada vez más los estados que reconocen la presencia afroargentina, no solamente como parte de la historia, sino como parte de un presente y de un futuro. De esta manera, el trabajo del que vos venís hablando ha sido pionero, ¿sí? Y la familia La Madrid, junto al resto de los afroporteños que vos citabas y afroporteñas también. Agradecemos entonces cada uno de sus aportes, celebramos el trabajo conjunto que han desarrollado y además invitamos a la audiencia a seguir tu trabajo. Luego vamos a ir haciéndoles llegar los links de los espacios donde pueden acceder al material que vos has generado y seguís generando, que es muchísimo. Nuevamente agradecemos tu presencia, siempre es un gusto tenerte cerquita en el programa, en los encuentros. Muchísimas gracias y agradecemos también a la audiencia. Nos despedimos comentándoles que el sábado próximo nos visitará de manera virtual la familia La Madrid, integrantes de la familia La Madrid, quienes nos contarán cómo es vivir en primera persona el candombe porteño del que hablaba Pablo.
De esta manera nos despedimos, los invitamos a escuchar este mismo programa mañana domingo a las 15 horas por Casa Radio y si no, el próximo sábado junto a la familia La Madrid, como le decía, de Asociación Misibamba, vamos a hacer el programa de sábado a las 12 horas por esta misma radio, la radio de la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Los esperamos y las esperamos muy prontito y deseamos que tengan un hermoso sábado. Dale con el otro nomás.